Muy bien, continuamos ahora en el evento de Recursos Humanos del Cronista y la revista Apertura. Momento de hablar con un referente en la materia como Julián de Diego. Él es abogado, titular de su estudio, académico, consultor, doctor en ciencias jurídicas y hombre siempre muy presente en todo lo que tengan que ver negociaciones de tipo de relación laboral en el mundo de derecho, tanto remunerativa como de vínculos legales. Muchas gracias, Julián. Y tomo como disparador lo que dialogábamos en el panel anterior sobre la irrupción de la tecnología. En el caso anterior se hablaba en los procesos de búsqueda. Te pregunto a vos por la irrupción de la tecnología en el mercado laboral, en la sustitución de puestos de trabajo. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo lo estás observando? Bueno, mira, primero yo creo que yo estuve escuchando lo que decía el panel anterior y yo tengo algunos comentarios verdaderamente en discrepancia. La inteligencia artificial no depende de la voluntad humana. Cuando haya inteligencia artificial, la inteligencia artificial sustituye la inteligencia humana, es una emulación de la inteligencia humana y por lo tanto va a obtener sus propias ideas, sus propias manifestaciones. Y aunque uno haya ideado el modelo, va a tener su propia autonomía. En este momento no tenemos inteligencia artificial. En realidad, los pocos avances que ha habido en inteligencia artificial, que yo los viví y los experimenté en la NASA y en Silicon Valley, son muy rudimentarios. Lo que hay es un avance fabuloso de las nuevas tecnologías en base a algoritmos, o sea, en base a desarrollos hechos por el ser humano donde dice que 2 más 2 es 4. O sea, si uno toca un botón, tiene un montón de opciones, pero aunque haya opciones, las opciones están todas creadas en forma preexistente a que uno los visualice en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la sustitución del factor humano dentro de las organizaciones hace que las organizaciones sean más competitivas, bajan los costos y no tienen ninguno de los problemas periféricos, que no son periféricos, del desarrollo humano, que tiene que ver con la reacción sindical, el trabajador tiene delegados, hay reclamos, puede haber huelgas, puede paralizar la actividad. La computadora puede tener algún problema tecnológico, pero no tiene delegados, no tiene ninguna de las que se llaman vicisitudes típicas del ser humano. Entonces, encima de todo eso se produce una sustitución con traslación, que en Silicon Valley se habla mucho de esto, es decir, se sustituye el factor humano por un sistema, pero además se traslada muchas de las responsabilidades que estaban en manos del empleado en relación de dependencia de una organización, por ejemplo, de un banco, al usuario. Pongo el ejemplo. Yo soy, por ejemplo, usuario de home banking. Las cosas que yo hago en función de la aplicación para realizar todas las operaciones, antes las hacía un empleado en relación de dependencia pagado por el banco. Ahora las hago yo gratis. No solamente las hago yo, siguiendo las observaciones que me da y las instrucciones que me da la aplicación, sino que además las hago sin cargo. Entonces, la sustitución no solamente produce ventajas competitivas y mayor eficiencia y costos más bajos, sino que además produce la traslación de muchas responsabilidades y de muchas gestiones que hay que ser operativas al usuario, al cliente. Y después, ¿qué es lo que está pasando? Nadie se da cuenta de la velocidad con que se está produciendo la sustitución tecnológica, que está agravada por los problemas educativos. O sea, hoy en todos los países desarrollados del mundo y en Latinoamérica, particularmente en Argentina, estamos todos debatiendo cómo va a ser la futura educación en la Argentina, mezclando la inteligencia tradicional, la educación clásica, la alfabetización clásica con la alfabetización informática, que en algunos colegios privados ya empieza con los chicos en la escuela, en la parte preescolar, ¿no? O sea, en escuelas muy avanzadas de Buenos Aires y de los centros urbanos más importantes de la Argentina, ya hay educación informática con chicos de 3 años.
o al estilo de lo que ocurre en Alemania, en Francia, en países muy desarrollados en esta materia. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar posibilidades de que el mundo sea mejor para nuestros jóvenes, nuestros niños, en mi caso para nuestros nietos? Que nos apuremos, que gestionemos rápidamente las reformas que hay que hacer en el marco educativo. ¿Por qué? Porque la población va a empezar a sufrir el proceso de exclusión sin remedio. O sea, la población excluida en este momento por razones de capacitación en la Argentina es más de 1/3 de la población económicamente activa y tiende a ser el 50%. Sí, estos procesos van a ampliar esa brecha, ese gap entre la persona va a estar calificada para el mercado laboral del futuro y la que quede fuera. Con una curiosidad, que la capacitación que se requiere para estar dentro del sistema no es tan extensa como la de ser ingeniero electrónico. ¿Por qué? Hay una serie de ensayos que se han hecho en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, donde dándole capacitación informática a chicos que no han terminado la primaria o la secundaria, a los 3 meses consiguen trabajo, porque son data entry, porque empiezan, y cuando uno está dentro de una empresa de sistemas, la empresa de sistemas le da capacitación para ir desarrollándolo. Entonces, la educación informática es disruptiva, porque, por ejemplo, el otro día estaba viendo en uno de los grandes supermercados argentinos que exigían conocimientos de inglés y escuela secundaria completa para ser repositor, que es en la escala de categorías de un supermercado, la última categoría. O sea, la persona que tiene que en la góndola verificar, chequear los faltantes y tratar de buscar la reposición desde el depósito, etc. El repositor tiene que tener educación secundaria y conocimientos de inglés. Sin embargo, un operador data entry de una empresa de computación puede no haber terminado la secundaria y haber hecho un curso de 6 meses de informática en un instituto de estos que están financiados por las empresas informáticas y tener la capacitación suficiente para ser un buen operador de computadora. Entonces, volviendo al punto, estamos en un mundo que va a cambiar también la estructura educativa. Y en un mercado como la Argentina, que tiene regulaciones de tipo laboral bastante rígidas en algunos sectores, convenios que datan de hace 30, 40 años o incluso más con actualizaciones mínimas, ¿cuán traumático crees que pueden llegar a ser los cambios que esta disrupción que va a llegar, digo, es inexorable porque en el mundo se está viviendo y en la Argentina también se empiezan a ver destellos? ¿Cuán traumático crees que va a ser? Digo, ¿va a haber cambios a la fuerza? ¿Se las va a llevar por delante el mercado? ¿Va a ser muy fuerte el atraso que va a quedar en el mercado local? Muy buena pregunta. En realidad ya está ocurriendo el fenómeno del enfrentamiento, de la disrupción y de las contradicciones que se producen entre el modelo antiguo en que se basan los convenios colectivos, que no solamente tienen 50 años o 60 años, siguen midiendo los salarios por hora, por día o por mes. Cuando hoy el salario en un volumen muy superior al 50% está ligado a la productividad, está ligado a los resultados. Mirá, cuando se hizo una de las películas más importantes que se estrenaron en este último año de ciencia ficción, Avatar 2, se contrataron la friolera de 3.000 agentes que intervinieron en los efectos especiales. De 60 países, ninguno trabajaba en relación de dependencia, todos cobraron cuando entregaron su resultado y nadie sabe de quién cobró. ¿No? O sea, estamos en un mundo en donde no solamente se está descentralizando el trabajo por efecto del home office y del trabajo a distancia, se está deslocalizando. Yo puedo llegar a tener un abogado que sin saber me está atendiendo desde Montevideo y es uno de mis colaboradores y estamos trabajando juntos en una operación que se está desarrollando en Mendoza. Se está despersonalizando porque cada vez las personas juegan un papel menos clásico de identificación personal. Se está desterritorializando porque uno ya no tiene fronteras y entonces podríamos tener un equipo en Latinoamérica y cada uno trabajando desde su casa, uno en Lima, otro en Santiago, otro en Buenos Aires y así. Y a todo ese fenómeno se le agrega que los mecanismos a través de los cuales se relacionan las empresas y las organizaciones con las personas que hacen la actividad creativa, lo hacen por medios que no tienen nada que ver con la relación de dependencia. Es decir, Uber, Globo, Pídalo, todas estas organizaciones que están funcionando en una
algo así como un camino en el medio entre la relación de dependencia y la autonomía, ¿no? Entre el autónomo del Código Civil y el trabajador en relación de dependencia de la Ley de Contrato de Trabajo, en ningún país desarrollado del mundo lo quieren reglamentar. ¿Por qué? Porque es una nube de personas, millones de personas que trabajan en esas organizaciones, que tienen un nivel de informalidad y de heterogeneidad muy grande, y saben que si los reglamentan, terminan con esos millones de empleos. Entonces, ¿qué está apareciendo con estas figuras? Está apareciendo el carril del medio entre un mundo en donde antes era negro o blanco, decíamos, ¿es un trabajador en relación de dependencia o no? Es un profesional autónomo. Ahora, en ese carril del medio, que antes era muy fino, era solamente una cornisa, el carril ese del medio se está ampliando. Y se amplía por la evidencia de los hechos, que este es otro tema muy importante para responder a tu pregunta. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el mundo para que haya tantas reformas? Lo que está ocurriendo es que los hechos son mucho más importantes que la legislación y se produce a mí me gusta mucho la palabra que aprendí en España el año pasado, aprendí por el efecto que produce, que es el desacople. O sea, hay un desacople fenomenal entre el avance de la tecnología, de las aplicaciones, de las tecnologías exponenciales y las decisiones del gobierno, las legislaciones, las decisiones del Parlamento, la visión de los jueces. Es decir, todo lo que es el aparato estatal está siendo esmerilado, está siendo degradado por la realidad en donde la mayoría de la población está desconforme porque observa que los políticos, además de no cumplir con sus promesas, cosa que es habitual en todos los países, ahora se están desacoplando del mundo de los cambios y por lo tanto la queja es doble, porque no solamente no cumplen con lo que con lo que prometieron, sino que además no pueden cumplir con el escenario que se les está presentando en cada país. Entonces, ¿qué está creciendo en todos los países? Por distintas razones está creciendo el desempleo de excluidos, o sea, de personas que no tienen puentes que les permitan cruzar del mundo de los que no tienen ninguna oportunidad al mundo de los que empiezan a tener las oportunidades por lo menos mínimas. Segundo, las nuevas tecnologías están generando esta inquietud de que uno puede ser un profesional de las nuevas tecnologías con una capacitación de lapsos muy cortos de entrenamiento seguidos de entrenamientos sistémicos. Tercer capítulo. Para que todo eso funcione, los países tienen que tener las puertas abiertas a ese desarrollo de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque si esas puertas no están abiertas, el país va a quedar anquilosado en el pasado con un fenómeno dicotómico que es destructivo, ¿no? Que es que cuando uno tiene un mundo que desaparece y otro mundo que nace nuevo, en el medio hay un proceso de transición, ¿no? Gramsci, un famoso ideólogo del comunismo, decía, cuando uno está en un proceso de cambio, las cosas que mueren no terminan de morir y las cosas que nacen no terminan de nacer. Y en el intermedio crecen los monstruos. Y este es el desafío que tenemos en Argentina. Está creciendo el monstruo de la falta de criterio y de la falta de concepción del proceso de transformación que estamos viviendo, y solamente lo vivimos ustedes en el Cronista, nosotros en el mundo empresario, en las empresas de grandes tecnologías, pero muchas otras se están quedando en el pasado y las que se quedan en el pasado desaparecen. Ahora, vos tenés por tu trabajo mucha relación con gremios, y a mí hubo algo que me llamó la atención en las últimas semanas, que fue dentro de distintas expresiones públicas que, por ejemplo, la CGT, se empieza a hablar de reducción de jornadas laborales. Digo, no puedo dejar de desvincularlo también a experiencias como la semana laboral de 4x3 y ese tipo de cosas que de alguna manera también están atados a los cambios que se están viviendo en el mercado laboral. ¿Vos eso cómo lo ves? ¿Ves también señales o destellos de cambio o lo relacionás con alguna otra cosa? Bueno, primero hay que sacar de la crítica genérica que los dirigentes sindicales estos temas de los cambios tecnológicos no los entiende perfectamente. Es más, muchos de los dirigentes sindicales en forma muy discreta se entrenan en Europa, en Estados Unidos, con todas las nuevas tecnologías para saber lo que se viene. Así que esto de que ellos no saben cuáles son los fenómenos y los procesos que vienen, no es cierto. Pero, mira, hay una cosa que es muy importante para tener en cuenta en el tema, como acabás de mencionar vos, que es tan central como es la jornada. La jornada fija desapareció.
Hoy hay una jornada que en el mundo se llama jornada dinámica, ¿no? ¿Por qué? Porque uno está en la casa haciendo el home office, prende la computadora, va, se sirve un café, por ahí lleva a alguno de los chicos al colegio, coordina algo con su señora, pero no está involucrado directamente en la computadora, sino que empieza a trabajar, empieza a dar respuesta a lo que lo piden los clientes, por ahí tiene otro impasse, hace un descanso, hace una media hora de gimnasia, se mete en la pileta de natación del club de la esquina, etcétera, y después vuelve a aprender la computadora y en definitiva va cumpliendo con un resultado. Entonces, el mundo se está convirtiendo en un mundo resultadista, donde la jornada no forma parte de la esencia. Y lo que aparece es una jornada dinámica, sencillamente para darle límites a toda esta actividad que tiene la persona, porque la persona tiene que tener 8 o 9 horas de descanso, tiene que tener 7 o 8 horas de esparcimiento y tiene que tener un máximo de 8 o 9 horas de trabajo, que en Europa es de 7 horas. No es de 6 como lo proponen en el Parlamento, ni de 36, es de 7 y 35, porque se parte la premisa de que se puede trabajar de lunes a viernes, de martes a sábado y de miércoles a domingo, y se pueden aceptar los mecanismos rotativos. Lo que viene ahora es que los convenios colectivos que están anquilosados en modelos de hace 50 años van a tener que ir incorporando los nuevos mecanismos de salario variable que tienen que ver no ya con el tiempo en que uno está a disposición del empleador, sino que tienen que ver con los resultados. Muy bien, lo que no es dinámico es el tiempo que teníamos para el panel, ahí sigue priorizando la jornada fija. Fue Julián de Diego, todo un referente en lo que es relaciones laborales, compartiendo su conocimiento con nosotros en esta charla. Continuamos ahora después de la pausa con Cristian Cetera, él es director de Recursos Humanos de General Motors Sudamérica.